Sí que inicio la grabación. Me voy a ir a compartir la pantalla. Madre mía, qué jaleo. Voy a compartir la pantalla al Teams. Aquí. Vale. Espera, que esta no es la que yo quiero compartir. Momento, que esto... Screen 2, vale. Vale, ahora debería estar viendo las slides. ¿Alguien me lo confirma? Vale, ¿me escucháis bien? Que hoy estoy con otro sistema diferente y no sé si se me escucha bien. Vale. Muy bien, bueno, lo primero, me vais a tener que perdonar si carraspeo mucho o paro un poquito. Voy a intentar, bueno, lo que sea lo menos posible, pero tengo un catarro importante y la voz la tengo bastante tomada, ¿vale? Con lo cual es posible que, pues eso, que tosa mucho o carraspee mucho, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es que os voy a pasar un fichero, lo voy a mandar a través del chat, ¿vale? Que es el fichero con el que vamos a trabajar a partir de ahora, que ya contiene la base de datos tal cual hemos ido creando tablas, metiendo datos, etcétera, ¿de acuerdo? Y es la versión, digamos, más estable. Y quiero que vos todos trabajéis con ella porque así cuando nos pongamos a hacer consultas y demás, todos tendremos el mismo tipo de contenido, ¿vale? Entonces, para trabajar con ella, bueno, lo primero es que vosotros deberéis tener aquí vuestra base de datos de la Asociación Cervecera. Lo primero que os voy a pedir es, bueno, imaginaros, me la voy a crear, ¿vale? Para que hagamos todos lo mismo, ¿vale? Vosotros la tendríais ya, yo la acabo de crear, ¿vale? La tendríais aquí, ¿vale? La tendríais en negrita porque sería la que estáis usando, etcétera. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la vamos a borrar, ¿vale? Le vamos a dar aquí botón derecho, drop esquema, con lo cual aquí me dice, oye, bueno, ¿quieres confirmar esto de review SQL? Si os acordáis, os muestra para que podáis ver la sentencia SQL que se va a ejecutar, pero le digo que sí, que se la cargue, ¿vale? Entonces la tengo borrada. Y el fichero que os acabo de mandar, que lo voy a abrir, un segundo, es Asociación Cervecera V común, que no es más que esto, ¿vale? Es todos los create table que habíamos ido haciendo, el create schema, etcétera, y todas las inserciones que habíamos ido viendo. Pero ahora, si todos ejecutamos este código, estamos en el punto común, ¿vale? Punto común de decir, oye, todos estamos igual. Entonces lo voy a copiar, todo el contenido, ¿de acuerdo? Bueno, no he copiado el comentario de arriba. Lo voy a pegar aquí, ¿vale? Antes de nada, voy a ver que todo aparentemente esté bien, porque si os acordáis, cuando os copié algunas de las inserciones, había alguna comilla que era simple, o que, perdón, que era comilla recta, otra era comilla torcida, etcétera, y daba problemas, pero aparentemente en esta versión está todo ok. Con lo cual, si yo le doy a ejecutar ahora mismo, debería hacer todo perfecto, bien, lo hace todo, y si le doy aquí a actualizar, tengo mi asociación cervecera. Bien, hasta aquí. Esta es la sí, vale, perfecto. Esta es la manera más, digamos, sencilla que copiando y pegando lo podemos hacer, ¿vale? Pero hay otra manera de cargar una base de datos de un fichero externo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Voy a borrar otra vez la asociación cervecera. Y la otra manera, que es, para mi gusto, a mí me gusta más esta segunda manera que copiar y pegar ahí, ¿vale? No por nada, sino porque me parece más limpio y sobre todo porque aquí la asociación cervecera que tenemos es un ficherito, ¿vale? O sea, son nada, 145 líneas. Cuando os encontréis con un fichero de 450.000, pues diréis, hostia, copiar y pegar eso aquí, pues, uf. De hecho, es más, es muy probable que si lo copiáis y lo pegáis aquí y le vais a ejecutar, se pete el software, ¿vale? Se pete el Workbench. Porque, al fin y al cabo, tiene que renderizar el ser capaz de visualizar aquí las 450.000 líneas, más luego que las vaya ejecutando y vaya saliendo aquí en la parte de abajo todo lo que va haciendo de inserts. Es un poco
poco eficiente, ¿vale? Para bases de datos grandes. O sea, el objetivo no es andar cargando la base de datos pegándola aquí. El objetivo es ejecutar operaciones e ir viendo el resultado que da. Para cargarla de otra manera nos vamos a Server, Data Import. Y se nos abre esta pestaña. ¿De acuerdo? Entonces, os da dos opciones. Importar desde un project folder o importar desde un archivo autocontenido. Pero un segundo, que veo que alguien escribe. Nada, pero no sois vosotros. Vale. Entonces, podemos importar desde un fichero autocontenido desde un project folder. El project folder lo que hace es que vosotros cuando tenéis una base de datos y tenéis un fichero .sql donde tenéis la base de datos, lo podéis tener de dos maneras. Una que es teniendo un fichero que contenga toda la base de datos, u otra que es teniendo varios ficheros donde cada fichero contiene una tabla, ¿vale? Bueno, un dump, por cierto, que pone ahí dump project folder, es un volcado de la base de datos, ¿vale? Puede ser un volcado de las tablas, puede ser un volcado de tablas y datos, ¿vale? Puede ser un volcado de tablas, datos y otros objetos, como veréis, por ejemplo, con Antonio la semana siguiente, creo que empezará él. Bueno, la siguiente no, que la siguiente empieza la Semana Santa, creo. A la vuelta de Semana Santa, puede ser de varias maneras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un project folder es porque lo que hemos hecho es que la base de datos la hemos separado eso en diferentes ficheros. Entonces, cuando seleccionas la carpeta entera y él se encarga de ver qué ficheros tiene que ejecutar primero, etcétera. Pero nosotros no estamos en ese caso. Nosotros estamos en un caso en el que tenemos todo en un solo fichero, un .sql. Entonces, ¿cómo lo cargamos? Bueno, pues lo tenemos aquí. Vamos a buscar el fichero. Lo tengo aquí en descargas, asociación cervecera V común. ¿De acuerdo? Esto de default target schema es por si queréis que lo que vaya a cargar lo meta en una base de datos en particular, ¿vale? O creáis aquí una. No es el caso. ¿Por qué no es el caso? Bueno, porque si recordáis el fichero, cuando lo he abierto además, tenía al principio esta línea, create schema, con lo cual él va a crear la base de datos, ¿vale? Si no tuviera el create schema, sí que sería necesario que le dijera en qué base de datos hago las operaciones, porque claro, oye, voy a crear una tabla, voy a hacer unas inserciones, ¿vale? Pero ¿en qué base de datos? Si no me lo dices, ¿vale? Que bueno, podríamos decirlo de otra manera que ya veremos, ¿vale? Pero bueno, en principio ese seleccionaría. Entonces le damos a Start Import y ya está. Dice que ha finalizado, todo ok. Actualizamos y vemos que tenemos la asociación cervecera exactamente igual que antes, ¿vale? Perdonad, voy a tener que hacer varios de estos porque no llevamos ni 10 minutos. Tengo la garganta ya horrible, pero bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Vale. Bueno. Vale. Server, data import. ¿Vale? Nada. Igual que tenéis el data import, tenéis el data export, ¿vale? Que lo vamos a ver muy rápidamente, que es para, oye, yo ya tengo una base de datos, la quiero guardar en un fichero SQL, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí seleccionas la base de datos o las bases de datos, puede ser más de una, pues selecciono esto y me selecciona automáticamente todas las tablas. Pero bueno, podría querer quitar una tabla, si quiero quitar la tabla var, la quito, ¿vale? Y luego aquí, bueno, os da varias opciones. Bueno, aquí os dice dump structure and data o dump structure. Si le doy a structure, solo me hace los create table. Si le doy a data, solo me pasa los insert. Y si le doy a structure and data, me mete todo, ¿vale? Que es lo que quiero. Luego, esto de procedures and functions events triggers, ya veréis lo que son estas cosas, que os lo explicará Antonio, pero bueno, la idea es lo mismo. Oye, ¿quieres guardarlo? Pues lo seleccionas. Y aquí lo mismo. Oye, ¿dónde lo quieres meter? ¿En una carpeta o en un solo fichero? Imaginaros que lo quiero meter en una carpeta, ¿vale? Voy a crear una carpeta, mira, estoy aquí en descargas, voy a crear una carpeta que se llame AC, Asociación Cervecera. Y entonces, yo ahora voy aquí, escritorio, no, en descargas, ¿verdad?
Alejandro. ¿Dónde está aquí descargas? Aquí. Descargas, hace. Así le doy a Star Sport. Bueno, el folder already exist, ¿vale? Bueno, es que igual creo una subcarpeta. Eso no estoy yo seguro. No. ¿Veis? Lo que hace es que me genera por cada uno de las tablas un punto SQL que contendrá, ¿veis? Bueno, un drop, mete más cosas, mete un drop table. Esto es porque cuando lo generáis con el MySQL, lo hace con un software que se llama MySQL Dump y mete una serie de cosas, ¿vale? Igual que este log tables, un log tables que no hemos visto o todos estos sets que no hemos visto, pero de momento no os preocupéis de eso. Lo importante es que crea y hace la inserción, que aquí, como veis, esto os lo comenté el otro día. ¿Recordáis que os dije, se puede insertar varios valores en una sola línea? Pues esto es lo que hace, ¿veis? En var mete estos valores y mete tuplas. Esto es una tupla, una fila, esto es una tupla, otra fila, otra tupla, otra fila y otra, ¿vale? Mete las 4 en una sola inserción. En vez de hacer insert, él lo hace en una sola. Es más eficiente a nivel de las inserciones y, bueno, del sistema, pero es menos visual, más difícil de entender qué es lo que está haciendo. Yo parecido que haya varios, ¿vale? Pero no tiene mayor. Perfecto. Me encanta que hagas esa pregunta. Muy buena pregunta. Internamente no sé cómo él lo determina, la verdad. No, te voy a ser sincero. Cuando lo tienes en un fichero autocontenido, sí que es verdad que las exporta en el orden adecuado, ¿vale? Para que no haya problemas con las foreign keys cuando está en uno solo. Ahora bien, cuando está así, honestamente, nunca me he parado a mirarlo tampoco si igual alguno de los ficheros tiene algún tipo de, entre comillas, marca que permita inducir el orden, o lo que hace es que los lee, ¿de acuerdo? Y él va viendo como referencia y empieza a generar las tablas de manera que no haya problemas de las referencias cruzadas. Es muy probable que lo haga así, ¿eh? O sea, que lo lee y él coge y empieza a generar, vale, pues esta no tiene foreign key o esta tiene con esta, y entonces él determina el orden. Pero internamente no lo sé, nunca me lo he planteado, la verdad. O sea, nunca me lo he planteado, nunca lo he buscado realmente. Pero lo puedo buscar si queréis, a ver cómo lo hace, por curiosidad. Lo que sí que os garantizo es que cuando lo haces en un autocontenido, ¿vale? Me vuelvo aquí y le digo que en vez de una carpeta lo hago en autocontenido, lo voy a guardar en descargas y le voy a llamar hace exportado, le doy a start, ¿vale? Y ya está finalizado. Lo tengo aquí. Entonces aquí sí que me genera las tablas de tal manera, ¿de acuerdo?, que no haya ese problema de las constraints. Entonces aquí, por ejemplo, me genera la primera var, inserta los datos, luego, bueno, miento, pensé que lo generaba en orden. No lo genera en el orden. Pues ahora la verdad que esto era algo que yo estaba segurísimo. Supongo que lo que hará será que lo carga y vuelva a analizarlo él internamente, pero pensé que lo hacía en orden, la verdad. Porque aquí hace bar y luego hace cerveza, pero aquí referencia a fabricante y fabricante lo genera después. ¿Vale? Con lo cual no lo hace. Yo pensé que lo metía ya en el orden adecuado, pero debe hacer exactamente lo mismo que hace que si leyera los ficheros, que él determina en función de los diferentes bloques. Porque si os fijáis, sí que estos comentarios, pues bueno, aparte de que tampoco es excesivamente complicado saber, digamos, qué sentencias son de una tabla y de otra, pero bueno, estos comentarios determinan o delimitan, ¿de acuerdo?, cuando estamos hablando de la estructura o del contenido de una determinada tabla u otra. Con lo cual, para él probablemente sea relativamente fácil cargar y tener el mapa general, ¿vale? Pero lo voy a buscar, porque la verdad que ahora a mí me ha entrado curiosidad también de saber exactamente internamente cómo lo hace. Estoy seguro que será algo de ese estilo a lo que te digo. Vale. Y con esto pues explico cómo, o sea, finalizo como explicaros lo de cómo exportar. Y os voy a enseñar una última cosa que os va a ser muy útil del Workbench antes de seguir con SQL. Y es cómo tener un diagrama de tablas de una base de datos que ya tengo. Porque claro, vosotros aquí tenéis asociación cervecera y yo os di en clase el entidad relación
y el paso a tablas, ¿verdad? Pero imaginaros que os dan el SQL directamente y dices, hostia, me interesaría tener el diagrama visualmente para si tengo que hacer una consulta, no tener que andar mirándome las relaciones entre las tablas en el propio código SQL, que es más complicado, ¿no? Porque al final te dicen, bueno, esta tabla referencia con esta. Incluso te tendrías que hacer tú un dibujito, ¿no? De esta tabla con esta, que al final es lo que te sirve, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, si os vamos a Database y vais aquí a Ingeniería Inversa, se abre esta versión, bueno, esta pantalla, y aquí, un segundo, le dais a Next, ¿vale? Me dice, oye, ¿cuál es la contraseña de root? Vale, se la meto. Voy a decir que la guarde y así que no me la pida más, ¿vale? Bueno, se conecta bien. Y luego me dice, bueno, a ver, ¿de qué base de datos quieres hacer ese esquema? Yo le voy a decir Asociación Cervecera. Obtiene la información y me dice, oye, tienes 6 objetos que son tablas, ¿vale? Empiezo a hacer esto y aquí lo tengo. Y me genera esto, ¿vale? Que no siempre hay que tener cuidado porque a veces aquí te lo genera y parece que una flecha va a un lado pero va a otro, ¿vale? Esto lo podéis mover un poquito. En este caso es una base de datos muy sencillita, muy pocas tablas, con lo cual es bastante sencillo plantar el diagrama de manera entendible, ¿vale? Esto lo dejo así y veis cómo me relaciona las tablas, ¿de acuerdo? De la manera adecuada. Vuelvo a lo mismo, esto no es una entidad de relación, ¿eh? Esto es un diagrama de tablas. Aquí lo que se ha generado un poco más grande. Voy a intentarlo. A ver. Perdonad, que es que esto... Estoy probando con control... A ver. Así. ¿Se ve un poco mejor ahora, Paula? ¿Lo veis un poco mejor? Vale. Un pelín hacia atrás, que si no, no soy capaz de moverme, ¿vale? Entonces, bueno, veis que me ha generado los diagramas de tabla, el diagrama de tablas, ¿de acuerdo? Del esquema. Esto es súper útil. Madre mía, a ver si no me muero de aquí a final de la clase. Esto es súper útil, ¿de acuerdo? Porque cuando tienes una base de datos y necesitas saber cómo se relacionan las diferentes tablas, y sobre todo si es una base de datos grande, pues esto es muy útil. Os voy a poner el mismo ejemplo. Voy a hacer lo mismo con otra base de datos que trabajaremos para hacer ejercicios, bueno, a ver cómo vamos de tiempo, pero que veréis, por ejemplo, que es un poco más grande y, bueno, y además, bueno, aquí es que he importado más cosas que no tenía que haber importado. He importado vistas y demás, pero, por ejemplo, aquí, claro, ya hacer cuadrar todo bien es un poquito más complicado, ¿vale? Se ve, lo siento si se ve pequeño, pero aquí, como veis, es una base de datos muy grande, bueno, muy grande, más grande, ¿vale? Estas son vistas, creo. Las voy a borrar para que no me dan. Pero veis que aquí ya intentar ver dónde va cada cosa, pues se hace un poquito más complicado, ¿vale? No digo que sea imposible de visualizar correctamente, pero bueno, tenéis que andar jugando un poquito más, a mover las tablas. Esta, por ejemplo, que no tiene relaciones. Bueno, ¿de acuerdo? Es un poquito más difícil. Pero bueno, es muy útil, ¿vale? De verdad que es muy útil. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? Vale, asumo que no. Volvemos entonces. Nos habíamos quedado, voy para adelante, habíamos empezado ya con select, habíamos visto order by, ¿de acuerdo? Que podemos ordenar de manera ascendente o descendente y nos habíamos quedado en el limit, que lo que habíamos visto es que el limit, por ejemplo, el valor del limit 1 lo que hace es mostrarme una tuple, ¿no? O sea, me ordena los resultados y luego me los limita a un solo elemento, con lo cual me limita a una sola fila. Si pongo 2, serán 2 elementos. Si pongo 3, serán 3. Simplemente que sepáis que realmente limit lo que está haciendo no es darme el primer elemento, o sea, me lo está dando, pero limit, la sintaxis original son 2 parámetros. Abres paréntesis, parámetro 1, parámetro 2, cierras paréntesis, ¿vale? ¿Y qué es el parámetro 1 y qué es el parámetro 2? ¿Y por qué se puede omitir y poner un solo valor? El parámetro 1 es lo que se denomina el offset, ¿vale? Si vosotros tenéis una tabla que ha devuelto 15 resultados,
¿vale? Y ponéis de offset 0, empieza arriba del todo, ¿vale? Para que te muestre la primera tupla. Si ponéis offset 2, lo que hace es que salta dos resultados, los dos primeros los omite y empieza ahí. Y el segundo parámetro es el número de registros que quiero que me muestres, que es ese 1, ¿vale? Aquí cuando ponéis solamente limit 1, es como si estuviera haciendo limit 0,1, ¿vale? Vamos a copiar la sentencia, ¿vale? Le voy a dar aquí. Aquí ya lo siento. Bueno, mira, lo puedo hacer un poco más grande. Yo ejecuto esta, ¿vale? Me decía que era 6. Si le pongo limit 0,1, ¿vale? A ver. Perdón. Es que 0,1, sí. Hay algunos sistemas en los que se pone con paréntesis, ¿vale? Bueno, aquí 0,1. Me muestra 6. Si pongo 0,2, me va a mostrar 2, el 6 y el 5,5. Si pongo 4, 4, ¿vale? Sin embargo, si pongo 1, 4, me va a omitir el 6, ¿vale? Y va a empezar en este 5,5, que es el BF3, y me va a mostrar 4 resultados. ¿Veis? Empieza en el BF3 y me muestra 4 resultados. Entonces, el limit, como os digo, primer parámetro es el offset. Es para decir de dónde empiezo a contar registros para mostrarme. Segundo parámetro, número de registros que quiero que me muestre, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una cláusula bastante útil para trabajar en SQL. Ay, madre mía. Eso que me he tomado una pastilla de estas de lidocaína antes, pero ahora mismo estoy pachope con la garganta. Pero no es COVID, ¿eh? No es COVID. Que me han hecho un test de antígenos esta mañana, de hecho. Y aparte de que ya lo pasé en enero y bastante jodido. Como fuera otra vez me pego un tiro. Bueno, dicho esto, pasamos a condiciones más complejas. SQL, como os dije, es un lenguaje que podéis hacer consultas muy complicadas, muy complicadas, muy complejas, ¿no? Para obtener datos prácticamente de la manera que queramos, ¿vale? Entonces, como tal, tiene una serie de operadores que no me voy a parar mucho porque los tenéis que conocer, ¿vale? Estando en segundo de carrera, creo que todos sabemos lo que es un AND, un OR, un NOT y las comparaciones de igualdad y desigualdad, ¿vale? O de mayor, menor, etcétera, etcétera. Y luego, para comparar con algo que sea nulo, que recordáis que teníamos ejemplos donde había valores nulos, pues se compara. Un segundo que voy a quitar esto para que baje. Vale. Pues se compara con el valor is null o is not null, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, select precio from vende, where licencia igual a ESB2 and y de cerveza igual a 4. Quiero que ejecutéis esa consulta y me digáis qué resultados da. En vuestra base de datos, perdonad, que ya tenéis la versión que os he mandado yo, que es la buena. Primero que lo tenga, que me diga qué resultado le da. ¿2? ¿Correcto? Eso es, precio 2. Vale, un segundo, que vuelvo. Epa. Esto tiene 70 pestañas abiertas, ya no sé en cuál estoy y en cuál no estoy. Un segundo, vale. Bueno, precio 2, todos lo tenemos claro. Y ahora si ejecutamos esta... y ahora comentamos lo que estamos haciendo en cada una, ¿vale?
¿Qué nos da esa consulta? Dios. ¿Cuántos resultados? Me vale que me digáis cuántos. No es en 3, ¿vale? Correcto. Vale, entonces, en la primera consulta, lo que estábamos haciendo, estos 3 debería salir, es simplemente decir que se tienen que cumplir 2 condiciones, ¿vale? Que la licencia tiene un valor determinado y que el IFRC tiene otro. Y tienen que cumplirse ambos, ¿vale? Si no se cumplen ambos, no me va a devolver resultado o no me va a devolver el resultado que sea, ¿vale? No va a devolver ningún valor, sería como una consulta vacía, ¿de acuerdo? En el segundo caso, lo que hacemos es simple y llanamente, es una sola condición, ¿de acuerdo? No estamos metiendo más una condición, pero estamos diciendo, oye, el precio que sea nulo, ¿vale? Son todos aquellos que no tienen precio, con lo cual podríamos actualizarlo. ¿Bien? El OR, acordarse que, como en el O lógico, ¿vale? Basta con que se cumpla uno y en el AND tienen que cumplirse todos. ¿Bien? Bien, podemos buscar patrones de texto, ¿vale? Con like y not like. Tenemos por una parte el underscore, ¿vale? El guión bajo. Madre mía. Que representa un carácter cualquiera. Uno, ¿vale? Solo uno. Mientras que el porcentaje representa un número indeterminado de caracteres, ¿vale? Entre 0 e infinito. Entonces, ejecutarme esta consulta y decirme qué dos socios os da. A ver. Lucía y Luisa, correcto. Perdonad, es que siempre que... ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Realmente, ¿cuál es la traducción del patrón? O sea, ¿cómo lo interpretarías? Nombres que empiezan con L, ¿vale? Perfecto. Daros cuenta que lo que tenemos es un porcentaje, que es un número infinito, entre 0 e infinito de caracteres detrás, con lo cual, efectivamente, lo que nos hace es dar todos los nombres que empiezan por L, ¿vale? Todos los otros que empiezan por L. Vale, el operador IN. El operador IN es un operador muy interesante, ¿vale? Y de hecho es un operador que va a tener mucho sentido más adelante cuando hablemos de las subconsultas, ¿vale? El operador lo que hace es darle una lista de valores que puede tomar una columna, una serie de opciones, ¿vale? Esto, por ejemplo, select nombre from cerveza where y de fabricante in 1,3. Entonces, quiero que me hagáis esta consulta y me digáis cuántos resultados os da. Pero en vez de nombre, poner asterisco. ¿Vale? En vez de select nombre, ponéis select asterisco from cerveza, porque vamos a comentar una cosa, el que me diga el resultado. ¿Cuántas cervezas me da? Me devuelve.
¿Cuántas? De nombre, en vez de nombre, asterisco. Seis, vale. Y mi pregunta es, ¿de cuántos fabricantes diferentes? De dos. Con lo cual, ese in es equivalente a qué? ¿A qué podría ser equivalente? ¿Qué creéis que puedo sustituir de lo que hemos visto para cambiar ese in? ¿Qué condición lógica se cumple ahí? No. Bueno, también podría ser, pero no es exactamente lo que busco. 1 o 3. Exactamente. Correcto. 1 o 3, ¿vale? No 1 y 3. No pueden ser del 1 y del 3, porque solo tienen un fabricante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? ¿Puede ser lo de mayor? Sí, podría ser. ¿Vale? A ver, ahí podemos jugar con entre 1 y 3, correcto. Pero no es la idea del in, ¿vale? El in realmente es un sustitutivo del or, ¿vale? Es el equivalente al or. Que luego lo pudieras hacer equivalente al, en este caso, a valores numéricos. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que, a ver, habría una cuestión. Si fuera entre 1 y 3, ¿qué pasaría? Si yo digo mayor que 1 y menor que 3, bueno, mayor o igual que 1 y menor o igual que 3, ¿qué pasaría? Eso es, ¿vale? Entonces no me sirve exactamente, ¿vale? Porque tiene que ser 1 o 3, ¿vale? No es todos los valores que haya. Tener en cuenta que el in es valores que hay en la tupla. De la tupla que has definido dos valores, 1 o 3. No es del 1 al 3, ¿vale? Que sí que sería el caso de hacer el mayor igual. Que eso es lo que veríamos con between, ¿vale? En este caso, el operador between especifica el rango para filtrar una columna, con lo cual aquí decimos, oye, el precio esté entre 2,5 y 5, ¿vale? Me devuelve esto y sería el equivalente a hacer esto. Mayor o igual que 2,5 y menor o igual que 5. ¿De acuerdo? Aquí sí que tiene que ser un i, ¿de acuerdo? Porque es para filtrar valores entre dos umbrales, ¿vale? Pero eso, para filtrar valores entre dos umbrales. Sin peros, no hay más peros, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? De momento, es que esto tampoco tiene mucho más. Es ir explicando, ¿vale? Y que os vayáis quedando un poco con la copla. Vale. No hay dudas, entiendo. Bueno, aquí me he pasado. Bueno, en el ejemplo anterior aquí decía, ¿veis? Dice, aparece una misma licencia múltiples veces. ¿Veis que aparece BC3 2, BD4 3 y el ESA1 5 veces, ¿vale? Entonces, un operador que tenemos en SQL es el operador distinct, que lo que hace es eliminar los elementos repetidos, ¿vale? Bueno, no es que los elimine, es que hace que desaparezcan los duplicados, ¿vale? Como tal. Entonces, una operación que, la misma consulta que hemos hecho antes, si le aplicamos un distinct, lo que hace es mostrarme esos tres resultados. Es decir, resume esto en esto. Bien, con lo cual desaparecen todos los duplicados. ¿Vale? Bien hasta aquí. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Con los cómics que os dije de esta chica. ¿Vale? Donde vais viendo cómo, por ejemplo, las queries se van ejecutando. Ahí, por ejemplo, la primera parte me parece muy interesante para ver el funcionamiento de cómo funciona el web. ¿Vale? Lo primero que se ejecuta es from cats, con lo cual, digamos que es que obtienes todo y cuando empiezas a filtrar where name is igual a null, ¿de acuerdo? Lo que haces es te quedas con esa tupla, que es la tercera, y luego la parte donde pones el select, que es lo que estás obteniendo, ¿vale? Pues te quedas con el valor. ¿Vale? El tema de las expresiones del like, ¿de acuerdo? Con el tanto por ciento como wildcard, ¿vale? El tanto por ciento es lo más utilizado. Os dije también del underscore, pero lo más normal es que se hagan ese tipo de consultas con tanto por ciento. Cuidado, una cosa, también podéis utilizar
para hacer equiparación entre strings, de si contiene un string, bueno, si contiene no, si es igual a un string, podéis poner like y el string sin ningún tipo de wildcard, o sea, sin el tanto por ciento ni nada por el estilo, o podéis poner igual a el valor, ¿vale? Haría exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con el like sí que podéis utilizar el wildcard, podéis utilizar el tanto por ciento, pero con el igual no, ¿vale? Para utilizar el tanto por ciento o el underscore tiene que ser con like, no con igual. Con lo cual, el igual solamente si quieres que sea el string, tal cual, ¿vale? Exactamente ese valor. Bueno, luego los and, or y not, ¿vale? Y, bueno, simplemente lo de like y el link que ya hemos visto. Bien, ¿dudas hasta aquí? Porque ahora empieza la parte complicada. Esto es lo fácil, realmente, ¿vale? Que no es que lo que voy a explicar sea muy complicado, pero comparativamente sí. Vale. Vamos a ver. La parte que os voy a explicar ahora, necesito, por vuestro bien, además, que si no la entendéis, me lo digáis. Por favor, no os lo calléis, ¿vale? Decir, oye, Alejandro, no lo entiendo, explícalo de nuevo. Las veces que haga falta, de verdad, no tengo ningún tipo de problema. Pero es necesario, ¿vale? Porque la parte de consulta con múltiples tablas puede ser un poco difícil de entender al principio y en la vida real no vais a trabajar con una tabla, vais a trabajar con múltiples, y con múltiples me refiero no solamente a 2, ¿vale? Como aquí que haremos ejercicios con 2, 3, 4. Podéis llegar a trabajar con 50 tablas. Eso igual es un poco mucho, pero podría ser, ¿vale? Lo que quiero decir es que es muy importante asentar el conocimiento de las consultas con múltiples tablas para ser capaz de operar en la vida real, ¿vale? Bueno, cuando especificamos varias tablas, lo que se genera internamente es una única tabla con el producto cartesiano, ¿vale? Que es lo que se conoce como el join. Entonces, el producto cartesiano es una de esas cosas que veréis en las partes de modelo relacional, en el álgebra y el cálculo relacional, ¿vale? Esto lo que hace es crear una tabla donde se hacen todas las posibles relaciones, ¿de acuerdo? De esas tablas, teniendo en cuenta las columnas que se estén, lógicamente, obteniendo, ¿vale? Este es un ejemplo. Tenemos una primera tabla que tiene números y su descripción, ¿vale? 2 columnas, la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha con otras 2 columnas, ¿de acuerdo? Que tiene, en ese caso, la letra y el ejemplo. En una hay 3 filas y en otra hay 2 filas, ¿vale? Cuando yo hago un select asterisco from números, coma, letras, que es la manera en la que yo digo que quiero hacer un producto cartesiano de ambas tablas, quiero hacer un join, ¿vale? Que ya no vamos a utilizar la expresión producto cartesiano. Un join, cuando quiero hacer un join de ambas tablas, lo que dará lugar es un resultado que es esto, que es que para cada posible combinación de una de las tablas se genera todas las combinaciones de la otra. ¿Bien? Veis al principio 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 con todas las con A, ¿vale? Es decir, 1 con A, 2 con A, 3 con A. Y luego 1 con B, 2 con B, 3 con B. Esas son todas las posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Que yo tengo, que son 6. En este caso, para esta tabla, que tiene un conjunto de 3 filas en la izquierda y 2 filas en la tabla de la derecha. ¿Bien? Cuando hay ambigüedad, los atributos con el mismo nombre se pueden distinguir usando el formato tabla.columna. Esto es otra cosa que quiero que entendáis que se puede hacer, me vuelvo aquí, para no solamente cuando hago un join, se puede hacer en cualquier momento. Imaginaros que yo estoy con la base de datos de Shaquila seleccionada, ¿vale? Esta. Pero quiero hacer una consulta de la asociación cervecera. Si yo hago select asterisco from bar, ¿vale? Me va a dar un error. ¿Veis que me lo da aquí abajo? Me dice, oye, la tabla bar no existe. ¿Vale? Copio lo que pone. ¿Veis? Tables aquí la punto bar doesn't exist. ¿Por qué? Coño, porque es que estoy usando esta base de datos. Yo me quiero referir a esta, pero la que está en negrito es esta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Opción 1.
use asociación cervecera. Le doy a esto, ahora hago esto y funciona, ¿vale? Opción 2. Si siguiera seleccionado Shakira, en vez de hacer select asterisco from bar, hago select asterisco from asociación cervecera punto bar, ¿vale? Y esto me ejecuta bien. Lo que quiero deciros es que se puede usar el operador punto para hacer referencia a un elemento que está dentro de otro más grande. Aquí es... Perdonad, ¿eh? Aquí es para hacer referencia a una tabla que está dentro de la base de datos asociación cervecera. Lo que os estaba explicando en las slides es para hacer referencia a una columna dentro de una tabla, ¿vale? Se puede hacer, de hecho, nombre de la base de datos punto, nombre de la tabla punto, columna, ¿vale? Es posible. Como digo, el operador punto es para introducirme en un elemento que está dentro de otro, ¿vale? En el fondo. O sea, eso es lo que estoy haciendo. Bueno, se pueden establecer alias de los nombres de las tablas con as, ¿vale? Acordaros que lo vimos, el as, para coger y cambiar los nombres. Por ejemplo, hacemos esta consulta, ¿vale? Select nombre from gusta socio where id de cerveza igual a 1 and gusta.id de socio igual a socio id de socio, ¿vale? Esto se puede hacer directamente un alias, por ejemplo, para hacer gusta y llamarle G, en vez de poner gusta, y a socio llamarle S, y así ya pongo G.am.G.S. ¿Vale? Es simplemente para acortar, ¿de acuerdo? En este caso. ¿Vale? Y el resultado, pues aquí queda es este. Ahora veremos eso de G socio igual perdón, G de socio igual a S de socio, qué es lo que significa. ¿Vale? Básicamente, eso que hemos hecho es lo que se denomina, bueno, no se denomina, no, bueno, que yo sepa no tiene una denominación como tal. Vale. Es que tengo una duda existencial y es que vamos a hacer una cosa, que tengo la garganta destrozada. Vamos a hacer un pequeño break, ¿vale? Ahora, sabéis que yo digo de hacerlo de seguido, pero necesito dejar de hablar durante, aunque sea 5 minutos. Vamos a hacer un pequeño break, ¿vale? De 10 minutos más o menos. Volvemos a la 1:05, ¿vale? Y a la 1:05 seguimos y ya tiramos hasta el final, que no necesariamente es hasta las 2, ¿eh? Ya veré dónde lo dejo, pero es que necesito recuperar un poquito la garganta, ¿vale? Quito la cámara, quito el sonido, voy a parar la grabación también. Pongo a grabar y comparto. Vale. Es que esta parte además quería explicarla de una tacada, por eso quería cortar ahora y no luego. Bueno. Lo que hicimos en el ejemplo anterior era un mecanismo, ¿vale?, que permite hacer los saltos entre tablas, ¿vale? Lo que se hace, si os fijáis, vuelvo a verlo aquí, es que en el where yo primero pongo id de cerveza igual a 1 y luego un and con una serie de cosas, ¿vale? Entonces lo primero que hace es que se filtra por la condición que se desea. Nosotros lo que nos interesa es obtener todas las cervezas cuyo id es 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos obtener. Y luego lo que hacemos es comparar la clave ajena de una tabla con la clave primaria de la tabla a la que se referencia, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la clave primaria de la tabla a la que referenciamos es id de socio de la tabla socio, mientras que la clave ajena es id de socio de la tabla gusta, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que nos permite, fundamentalmente, es hacer este filtrado, ¿de acuerdo? Cuando ponemos que id de cerveza es igual a 1, tenemos todas esas tuplas, ¿vale? Vuelvo hacia atrás, ¿vale? Tenemos todo esto. Esto es lo que nos devuelve el id de cerveza igual a 1. Ahora bien, oye, yo solo quiero las cervezas, ¿de acuerdo? O sea, solo quiero los datos en los cuales los contenidos de la tabla gusta, que tenemos en el margen izquierdo, y los contenidos de la tabla socio coincidan, ¿vale? En un elemento que yo decido. ¿Cuál es ese elemento? A ver, lo que quiero es obtener los socios a los que le gusta
la cerveza 1, ¿vale? Quiero sus nombres y sus datos, o sea, su nombre, su dirección, su teléfono. Como esa información no la tengo en socio, me tengo que ir a Gusta a buscarla, porque es la que me relaciona el socio con la cerveza. Pero ¿qué pasa? Que al hacer el join me genera una información enorme en las cuales, al haber hecho las combinaciones de todos con todos, tengo combinaciones que son inválidas. Es decir, combinaciones de Gusta con socio donde el número de socio no coincide. Por ejemplo, aquí sí que coincide en el 1-1, pero el 2-1 no coincide. ¿Dónde coincidiría luego el siguiente? ¿Cuál es la siguiente, digamos, elemento o par de claves donde coincide? ¿Cuál creéis que es? ¿Quién me lo dice? Que se ve ahí. ¿Cuál es el siguiente par de claves donde coincide el ID de socio en Gusta con el ID de socio en socio? ¿Para qué valor? En el 2-2, perfecto. Justo aquí, ¿vale? Este con este. ¿Veis que aquí hacen la división de la tabla? Entonces, este y este es algo que me interesa, ¿vale? Pero ¿me interesa el 2-1? No. 4-1? No. 1-2? No. 4-2? No. Y así, el resto de combinaciones no me interesan para nada. ¿De acuerdo? Entonces, esta me interesa. La siguiente no me interesa, pero luego el 2-2 me interesa, ¿vale? O sea, tengo que irme a los que son iguales, porque, repito, quiero los datos de un socio de acuerdo al que le gusta la cerveza con ID1, ¿de acuerdo? Con lo cual, todos esos son socios a los que les gustan la cerveza ID1, perfecto, pero para que la información mapee correctamente, las claves tienen que coincidir. De ahí que ese gusta y de socio sea igual a socio y de socio, ¿vale? Esa equiparación de claves es lo que me permite ese salto entre tablas, ¿vale? Necesito que me confirméis, por favor, o que alguien me diga si no lo entiende, porque esto, a ver, esto luego se ve fácil cuando se hace algún ejercicio, ¿eh? Pero es súper importante que entendáis el concepto de que todo al final, en los join, depende de las comparaciones de las tablas, ¿vale? De las claves ajenas y primarias de las diferentes tablas. ¿Alguien tiene alguna duda? Vale. Correcto. Perdona, repite. No te entiendo exactamente qué quieres decir con una de cada idea. Sí, eso es, eso es. Claro, pero ten en cuenta que entonces es porque tienes una clave primaria compuesta. Claro, ahí ya luego lo que tendrías que ver es si a ti lo que te interesa es que se cumpla los dos elementos de la clave primaria compuesta, que sería lo normal, ¿vale? Pero eso también depende un poco de lo que tú quieras obtener. Pero sí, eso sí podría darse. Pero como aquí es una clave primaria única, solo un solo elemento, solo va a haber uno. A ver, bueno, ten en cuenta una cosa. Claro, me refiero a la clave, sobre todo a la que hace referencia, ¿eh? Porque en Gusta y de socio y de cerveza son clave primaria. Las dos, ¿vale? Si nos vamos a la definición de Gusta, vuelvo para atrás, ¿vale? Muy atrás, pero si recordáis Gusta, la clave primaria lo ves aquí, es y de socio y de cerveza. Es decir, en Gusta realmente ambas son, lo que pasa es que yo uso y de cerveza como filtrado e y de socio como elemento de nexo con la otra tabla, ¿vale? Vuelvo. Epa. ¿Vale? Entonces aquí de cerveza es mi elemento de filtrado, aunque sea parte de la clave primaria de Gusta, pero no lo estoy teniendo en cuenta, solo tengo en cuenta el I de socio, porque claro, aquí en socio solamente hay un elemento, que es clave primaria. Si hubiera más, ¿vale? Claro, si hubiera más, aquí eso podría generar perdón, un potencial conflicto, pero depende también de qué es lo que quieras obtener. Si, por ejemplo, en socio hubiera otro elemento de clave primaria, lo más probable es que en Gusta también estuviera. Y entonces hicieras una doble comparación y de socio de Gusta con un socio
y de socio, y esa segunda clave de gusta con esa segunda clave de socio. Porque si tienes dos elementos que identifican en socio a una persona, probablemente los tendrías en gusta también, ¿vale? Bueno, asumo que está más o menos claro. Bueno, este tipo de consultas son habituales, ¿vale? Para sustituir identificadores numéricos, que son normalmente como claves primarias, por algo que aporte un significado semántico, ¿vale? Entonces, yo os pido ahora que hagáis una consulta en la que me obtengáis la lista de nombres de socios a los que les gusta la cerveza 5 estrellas, en base a lo que hemos visto, ¿vale? A ver si sois capaces de sacar esta consulta. Os doy 5 minutos, ¿vale? Es una consulta que involucra, os doy la pista, involucra 3 tablas, con lo cual hay que hacer un join de 3 tablas y hacer las equiparaciones de claves de 3 tablas, más, lógicamente, el filtrado. ¿Vale? Venga, 5 minutos para ver si lo sacamos. Yo sigo aquí, ¿vale? Aunque haya quitado la cámara, sigo aquí. Si hay alguna duda, me decís. El primero que lo tenga, que lo diga, ¿eh? Venga, ¿quién se anima? La lista de nombres de socios que le gusta. Pon a ver qué es lo que tienes en el chat y vemos a ver dónde podría estar el problema. Claro, porque ahí te faltan cosillas. Gusto y de cerveza, igual a cerveza y de cerveza. Pero te falta algo. Ten en cuenta que involucra 3 tablas, ¿vale? Gusta, socio y cerveza. Pero realmente tú has hecho equiparación de claves de cuántas tablas. Porque tú necesitas. Claro, claro, exactamente. ¿Qué otra relación te falta? ¿Socio con quién? Con la que gusta, con la tabla gusta. Entonces te falta un AND que sería gusta y de socio igual a socio y de socio.
¿vale? Porque si no, claro, lo que estás haciendo es que no estás juntando todas las claves necesarias para llegar al final de esa consulta, ¿vale? Vamos a ver la solución, ya lo comentamos, a que va bien orientado, pero te falta eso. Olvidaros de que, bueno, aquí está puesto Gusta G, Socio S, Cerveza C, me da exactamente igual, ¿vale? Eso es porque se ha hecho un alias. Pero lo más importante es, lo primero es cerveza.nombre, ¿vale? O C.nombre, 5 estrellas, ¿vale? Perfecto. Y luego, como te digo, el tema está en que tú en la tabla Gusta tienes, por un lado, a la cerveza, ¿de acuerdo? Que tienes que mapearla con la tabla cerveza, pero es que en Gusta también tienes al ID de socio, ¿vale? Son las dos columnas que tienes. Y claro, cuando tú solamente haces cerveza y de cerveza con Gusta y de cerveza, estás, digamos, estableciendo que solamente se cumpla esa parte del join de equiparación de claves por un lado, pero no estás haciendo que se cumpla por el otro, ¿de acuerdo? Entonces, al no cumplirse por el otro, es donde te salen esos elementos repetidos, ¿de acuerdo? Si lo ponemos así, en principio debería dar los resultados. Vamos de todas maneras, ¿de acuerdo? A ejecutar. Es este, ¿vale? Lo voy a ejecutar yo en el Workbench directamente. Bueno, aquí es lo de siempre, que no coge bien el... bueno, tablas aquí, la punto Gusta no existe, muy bien, porque no estoy en la base de datos correcta, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Y son Lucía García, Miguel Aragón, perdón, y Ángel Collado, que son efectivamente los que tenía puestos en las slides, ¿vale? ¿Entendemos, o sea, entiendes, Gonzalo, qué es lo que te faltaba? O sea, que te faltaba esa otra parte. Perfecto. Bien, ahora quiero que obtengáis qué cervezas se venden en cada bar y a qué precio, ¿vale? Quiero los nombres de las cervezas y los bares, no los identificadores, ¿vale? Nombres. Venga, os doy también unos minutos. ¿Cómo va? ¿Cuántas tablas necesitamos? O sea, madre mía. ¿Cuál es? Correcto. Sí. El nombre de las columnas. O sea, pero... vale, puedes poner después, pones un espacio y el nombre que quieras darle.
en el select. Con un as directamente. Eso es lo mismo. Puedes hacer o as o un espacio y es lo mismo. Y luego ya pones lo que quieres. De hecho, ahora en la consulta resuelta os lo voy a dar y vais a ver qué hace eso. ¿Alguien la tiene ya resuelta? Venga, un minutillo más. El que la tenga resuelta, que la ponga en el chat, ¿vale? ¿Nadie? Bueno, pongo yo la solución, ¿vale? Mientras tanto. Vale, pues esta sería la solución, ¿vale? Efectivamente involucramos tres tablas, que era cerveza, bar y vende, ¿vale? Con lo cual en el from metemos esas tres tablas, el orden da exactamente igual, ¿vale? No tiene historia porque al fin y al cabo hace una combinación de todo con todo, con lo cual no importa, ¿bien? Y aquí la diferencia con respecto a consultas anteriores es que no tenemos un elemento de filtrado inicial, ¿vale? No decimos, oye, queremos las cervezas de este ID o con este nombre o con, ¿vale? Sino que lo que queremos es la relación de cervezas que se venden en cada bar y los precios a los que se están vendiendo, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que juntar esas tablas a través de los identificadores adecuados. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, vende relaciona precisamente que un bar vende una cerveza, con lo cual vende es el elemento común, el nexo, ¿vale? Cuando os planteáis esto tenéis que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es relacionar tablas que suelen tener generalmente elementos comunes que suelen ser las tablas de relación, ¿vale? Aquí es la tabla vende con la tabla bar y la tabla cerveza. Entonces, vende y de cerveza se relaciona con cerveza y de cerveza y vende licencia se relaciona con bar licencia, ¿vale? Bien, aquí lo tenemos. Bueno, una misma tabla puede usarse dos veces en la cláusula from, ¿vale? En este caso sí que es obligatorio usar un alias. Si queremos juntar lo de bar con bar, claro, no podemos poner bar, bar, ¿de acuerdo? Hay que poner bar B1 y bar B2. Son la misma tabla, el mismo contenido, pero sí que te obliga porque en este caso tienen el mismo nombre, ¿vale? El mismo nombre de tabla, ¿vale? Esto es, bueno, en un caso particular. Bien, aquí nuevamente el cómic de esta chica que os explica cómo funciona el joins, ¿de acuerdo? O sea, cómo funcionan los join. Cuidado, aquí ya se explica bastante más porque nosotros hemos visto simplemente lo que se conoce como inner join, ¿vale? Que es el todo con todos a la bestia, ¿vale? Luego hay otros tipos de joins como el right join, left join, full user join, cross join, bueno, hay diferentes tipos que básicamente tenéis que verlo como un diagrama de Venn entre las tablas y es si me quedo con una parte, si me quedo con la intersección izquierda, la intersección derecha, con todo lo que no es la intersección derecha, con todo lo que no es la intersección izquierda, etcétera, ¿vale? Esto es un poquito más complicado a veces de entender, pero es muy útil el poder trabajar con diferentes tipos de join, ¿de acuerdo? Una cosa, precisamente sobre el inner join, yo aquí las tablas las separamos por comas para hacer ese inner join o producto cartesiano, pero si os fijáis en la parte superior izquierda donde describe el inner join, otra manera de describir la consulta es poniendo en el from este nombre de la tabla, inner join, nombre de la tabla, ¿vale? En vez de una coma pones un inner join, pones inner join y es lo mismo, ¿de acuerdo? Y la diferencia es que luego en el where, ¿de acuerdo?,
en vez de poner el where directamente para hacer la equiparación de claves se hace con on, ¿vale? Entonces, owner sin join cats, on y la equiparación de claves que quisierais realizar en ese momento, ¿de acuerdo? Que puede ser una u otra. Vale, un segundo. Bien. Bueno, funciones de agregación. Permiten operar sobre todos los elementos no nulos de una columna de la consulta, ¿vale? Esto es importante que sean elementos no nulos, ¿vale? Si tiene un valor nulo, no va a operar sobre, sobre dicho elemento. Bien, count. El más sencillo, de los más normales o los más habituales. Y es la cantidad de filas seleccionadas por la consulta. Bien. Mínimo, el valor mínimo en la columna de la consulta. Máximo, suma y average, ¿vale? Que es la media. Estos valores, estas funciones de agregación son súper útiles, ¿vale? Y se utilizan muchísimo. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Os voy a pedir que hagamos un par de ejercicios y probablemente lo vamos a dejar aquí porque no puedo más con la garganta, lo siento. Pero es que me voy a quedar completamente afónico y no voy a poder luego ni el viernes, ni el jueves. Vamos a hacer un par de ejercicios más, ¿vale? Y también porque quiero dejarlo antes de dar el group by, ¿vale? Que el group by es un pelín más complicado y el group by junto con lo que me queda de SQL lo daríamos el jueves. Lo único es que vamos un pelín también porque hoy tengo que acabar porque no puedo dar más y vamos un pelín con retraso porque querría ver un día de ejercicios, pero bueno, si ese día de ejercicios no lo vemos ahora, probablemente lo metamos más adelante, ¿vale? Tampoco pasaría nada. Bueno, de momento vamos a intentar hacer consultar el precio medio de las cervezas que vende el bar Dulgriet, ¿vale? Vamos a ver quién es capaz de darme ese dato. A ver quién saca esa consulta. Alguien que lo saque es relativamente sencillo, solo involucra dos tablas, con lo cual la unión de claves es bastante sencilla, la cuestión es utilizar la función de agregación. ¿Qué? ¿Alguien se atreve? A ver, ¿qué dos tablas involucran? En primer lugar. Bar y vende. Perfecto. Con lo cual,
Vamos a olvidarnos de momento del select. Sería select lo que sea, from, var, vende, where. ¿Qué sería lo primero? Igual a create, correcto, ¿vale? Y luego, ¿qué es el elemento de unión entre var y vende? ¿Cuál es la clave? Primaria de var y clave foránea de vende. Correcto, con lo cual sería var.nombre igual a create, ¿qué más? Correcto, sería var.nombre igual a create and, ¿vale? And var.licencia igual a vende.licencia. Ahora la duda que falta es, en el select, ¿qué pongo? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué es lo que quiero obtener? El precio medio, ¿no? Con lo cual, ¿qué función utilizaría? AVG, ¿vale? Entonces, en principio sería esto, ¿no? ¿Correcto? ¿Vale? Es AVG sobre el precio, ¿vale? Porque no lo hemos dicho, ¿vale? From var y vende, donde el nombre del var es create y simplemente hago un mapeo entre las licencias con el valor de la licencia para que me dé los valores que correspondan. Ya está. Ahora, consultar el precio medio de las cervezas que vende cada bar. ¿Cómo haríamos esto? Es bastante sencillito en principio, muy similar al anterior. Y venga, con este acabamos. ¿Cómo creéis que sería? Quiero obtener el precio medio de las cervezas que vende cada bar, ¿no? Con lo cual, nuevamente, ¿qué dos tablas están involucradas? Vende y bar, ¿no? Son las mismas que antes, realmente. La única diferencia es que en la de arriba filtraba por un bar, ¿no? Con lo cual, ese B nombre igual a create lo quito, ¿vale? Y luego, en el select, ¿qué pondría? El nombre, porque quiero el nombre, ¿vale? Quiero por cada bar, el nombre del bar que sea, porque ya no es Dulgriet. Antes estaba en un bar concreto, sabía cuál era, pero ahora digo, cada bar, su precio medio. Entonces, en un principio, la cuestión sería esta, ¿no? Sería algo parecido a esto. Pero no, ¿vale? ¿Por qué no? Porque, a ver, el problema está que aquí, cuando hacéis select nombre, average precio, aunque intuitivamente da a entender o parece que esta es la solución, el problema es que no estáis, digamos, agrupando, y esa es la cuestión aquí, a todas las cervezas de un determinado bar, ¿vale? Esta consulta tal cual está, no os está dando el precio medio de la cerveza de cada bar, ¿de acuerdo? No está dando ese valor, porque de la cerveza, no, de las cervezas de cada bar. Porque en este caso no estás metiendo todas las cervezas de un bar en el saquito y de ese haces el precio medio. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Con lo cual, eso es porque básicamente en las funciones de agregación se te devuelve una sola fila, mientras que hay 4 nombres de bar, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que la consulta no funciona. ¿Eso cómo se solventa? Con la sentencia group by, ¿vale? Y esta sentencia
lo voy a dejar aquí y lo vemos el jueves porque es que no puedo más, de verdad, y esto quiero explicarlo con un poquito de claridad. Prefiero que vayamos con un poquito de retraso, un poquito de demora y a una mala os puedo luego subir vídeos de ejercicios y demás a que lo veamos deprisa y corriendo y sobre todo que yo ya no me aguanta más la garganta. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí. ¿Alguna duda? Sí, no te preocupes, lo explico la semana que viene. Simplemente es que sepáis que la consulta anterior no vale porque necesitamos usar Group By. La semana que viene os explico la sintaxis, tranquilo, que veremos además un ejemplo y se va a ver más fácil. Básicamente porque, mira, en la anterior, vamos a intentar ejecutarla. Un segundo. A ver. A ver, voy aquí. Vale, aquí lo que me está dando, veis, es que me pone, bueno, vamos a ver varias cosas. En primer lugar, vamos a ver los bares que hay, ¿vale? Veis que tengo 4 bares, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que hay en vende. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros, tengo 4 bares que se representan por la licencia BF3, la D4, la A1 y la B2. Aquí sí que yo podría hacer un AVG, por ejemplo, de precio, from vende, where licencia, igual a BC3, ¿vale? Y entonces yo aquí sacaría el precio medio del Dulgriet, ¿de acuerdo? Que es lo que saqué antes. Lo que pasa es que lo saco solamente de la tabla vende. Cuando yo he ejecutado esto, el problema que hay aquí es que las funciones de agregación pretenden devolver un solo elemento, un solo resultado. Pero, ¿cuántos bares tenemos? ¿Cuántos bares digo que hemos dicho que tenemos? ¿Cuántos? Lo veis aquí, ¿no? Hola, ¿seguís ahí? ¿Cuántos bares tengo? 4, ¿vale? Pero las funciones de agregación, repito, solamente devuelven una tupla, con lo cual realmente lo que me está haciendo esto es que aunque me muestre como nombre aquí Dulgriet, que por cierto me muestra Dulgriet porque es la primera tupla, lo que está haciendo es calcularme el precio medio de todo, ¿vale? De hecho, creo que si aquí hacemos esto, ¿veis que sale 3,9411? ¿Qué es este valor? ¿Lo veis? Aquí 3,9411 y aquí, si hago el average de precio, me devuelve el mismo valor. Es decir, no los está agrupando, no los está separando por bar, sino que me está calculando el precio medio de todos los bares, de todas las cervezas de todos los bares, es decir, el precio medio de la tabla vende, ¿vale? Aquí, de la tabla vende, y esto me lo está devolviendo y me dice que es el del Dulgriet. Y me dice que es el del Dulgriet simple y llanamente porque el Dulgriet es el primer elemento, ¿vale? Aquí, joder. ¿Vale? El primer elemento que, bueno, no el primer elemento que en base a la licencia, ¿vale? Aquí, ahora sí está bien, ¿vale? Es el primer, joder. Aquí, el Dulgriet, ¿vale? Es el primer elemento en base, en este caso, a la licencia, que es el criterio de ordenación que ha utilizado, ¿vale? Por lo cual me dice, para Dulgriet el precio medio es el precio medio de toda la tabla. Eso no es correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la base de datos? La consulta. La consulta tiene que coger y decir, oye, para el Dulgriet, calcúlame el precio medio. Para el Delirium, calcúlame el precio medio. Para la Pirata, el precio medio. Y para el Taproom, el precio medio. Y para cada uno, me dices sus precios medios. Pero con la consulta, tal cual la tenemos aquí, eso no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar una función de agrupación, ¿vale? Que es lo que veremos en el próximo día, que es el group by. Cuando agrupemos por el group by, lo que va a hacer es dividir el conjunto de datos en 4. Los 4 bares. Digamos que son como 4 tablas. Y para cada una de ellas va a calcular el precio medio, el precio medio, ¿vale? Esto es que simplemente que no los está agrupando, es solamente eso, está cogiendo todo lo que hay en la tabla vende y ala, calcula el precio medio. Además es que es eso, lo veis bien, porque si hacéis el average se ve que cuadra el resultado.
el Group by nos va a permitir solventar ese problema, ¿vale? Lo vemos, no os preocupéis, la semana que viene, el jueves, que en cuanto lo ejecute y lo veáis vais a ver que es, a ver, no es sencillo, tampoco es excesivamente complicado. Lo que pasa es que hay que entender el concepto de lo que son los grupos, ¿vale? Y de lo que son las agrupaciones. Vale, ¿alguna duda más? Vale, bueno, pues cerramos aquí y lo dicho, perdonad que tengamos que acabar un poco antes, pero es que si no, igual no puedo dar clase ya durante cuánto tiempo. Espero que el jueves esté mejor, ¿vale? Nos vemos el jueves, entonces. Hasta luego, gracias.